Bienvenidos a todos, una clase más de obstetricia. Ahora vamos a hablar sobre la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es una patología que está incrementando en incidencia, más que todo por el incremento de los factores de riesgo asociados a esta patología, que tienen una repercusión a nivel mundial materna, fetal importante. Vamos a comenzar el tema hablando de la definición. Pues la diabetes gestacional no es nada más que una alteración metabólica de los hidrocarbonos que se presenta por primera vez durante el embarazo. Específicamente, la diabetes gestacional se presenta o se diagnostica después de las 20 semanas de gestación. Por lo tanto, debemos hacer una clasificación de la diabetes gestacional, que es aquella que se va a manifestar o que se va a diagnosticar después de las 20 semanas de gestación y que se presenta por primera vez en la mujer, de aquella diabetes pregestacional que se ha diagnosticado antes de las 20 semanas o antes del inicio del embarazo. La clasificación de la diabetes gestacional, hay dos grupos de clasificación, dos tipos de clasificaciones. Ambas tienen sus pros, ambas tienen sus contras. Unos estudios o una clasificación es muy generalizada, la otra es un poco más específica. La clasificación de la NDG clasifica la diabetes en diabetes mellitus y diabetes gestacional propiamente dicha. La diabetes mellitus subclasificada en diabetes tipo 1 o diabetes insulino dependiente, y la diabetes tipo 2 o la diabetes no insulino dependiente. Sabemos que la diabetes tipo 1 es aquella diabetes juvenil, donde sí existe un carácter autosómico, un carácter hereditario muy importante y en el que se necesita el empleo de insulina para su manejo. En cambio, la diabetes tipo 2 es una diabetes que se produce por los factores de riesgo ambientales, nutricionales de una persona, que se manifiesta más allá de los 35 años de edad y que además habitualmente no requiere el empleo de insulina, aunque en algún momento de la patología pueda llegar a utilizarlo, pero se realiza el manejo más con hipoglucemiantes de tipo oral. Y la diabetes gestacional, que es nuestro motivo de tema, que ya hemos mencionado, que es aquella que se manifiesta durante el embarazo, pero que idealmente tenemos que hacer el diagnóstico después de las 20 semanas de gestación. Y la clasificación de White, que clasifica a la diabetes como diabetes gestacional y la diabetes pregestacional. La diabetes gestacional, a su vez, tiene la clase A, que es aquella diabetes que ya estamos mencionando, que se presenta durante el embarazo posterior a las 20 semanas de gestación. La diabetes tipo B, este tipo de clasificación de White permite categorizar el riesgo que tiene una paciente de el desarrollo de la diabetes y las complicaciones, el riesgo elevado de complicaciones que puede llegar a tener la paciente. En la diabetes gestacional, clase A, y la diabetes pregestacional. La clase B, también llamada insulino dependiente. La clase C, no insulino dependiente. Clase D, que es una mixta entre insulino y no insulino dependiente. Cuando existe retinopatía, la clase R, cuando además existe falla renal y cuando existe problemas neurológicos. Y la clase RF, cuando existen problemas de retinopatía y problemas nefrológicos. Los factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes del embarazo, como ya habíamos hablado o habíamos mencionado en la clase de control prenatal, en primer lugar, siempre debemos buscar antecedentes de diabetes gestacional en embarazos previos, antecedentes de diabetes en la familia, la obesidad
o el haber empezado el embarazo con sobrepeso u obesidad incrementa el riesgo de diabetes gestacional hasta 4 veces. La edad materna mayor de 35 años y asociado a que esté cursando con el primer embarazo. Edad materna mayor a 35 años con el primer embarazo en una paciente con obesidad con antecedentes familiares de diabetes mellitus. Esta paciente va a ser potencialmente una desarrolladora de diabetes gestacional, a la que deben nuestros esfuerzos estar muy metidos para hacer el diagnóstico de manera precoz. ¿Sí? ¿Por qué ocurre la diabetes del embarazo? Normalmente en el embarazo y todas las modificaciones endocrinológicas del embarazo van a hacer de que exista un incremento de la resistencia a la insulina. Los mecanismos por el cual hay incremento de la resistencia a la insulina aún no están bien establecidos. Pero se puede deber, hay algunas teorías que explican que son los receptores a la insulina los que se encuentran alterados, por lo tanto hay un incremento de la resistencia de la insulina en el embarazo. Esto asociado a una disminución de la producción de insulina, posterior a una excesiva producción, a un agotamiento celular. Recordemos que en el embarazo hay una hipertrofia e hiperplasia de las células pancreáticas, principalmente de las células beta de los islotes de Langerhans, que van a producir mayor cantidad de insulina, pero va a existir posteriormente, por mecanismos desconocidos hasta el momento, un agotamiento de estas células, disminuye la producción de insulina y además hay resistencia a la insulina, lo que condiciona a un estado diabetogénico o a la diabetes. El diagnóstico, pues primero tenemos que hacer un tamizaje. Tamizaje significa hacer un estudio a toda la población para identificar a aquellas que tienen el riesgo. Pero sin embargo, durante el primer control prenatal debemos hacer la toma de la glicemia basal a todas las pacientes y sospechamos de aquellas que puedan desarrollar diabetes gestacional, aquellas que tienen un valor de más de 90, en otros libros dicen de 100 miligramos de decilitro, ya esas nos hacen sospechar. Son esas pacientes en las que sospechamos que probablemente tengan diabetes gestacional. Como en la diabetes, el diagnóstico es similar. Toda paciente embarazada que antes del embarazo no tenía cifras de glicemia elevadas y en el embarazo detectamos cifras mayores de 126 miligramos de decilitro en ayunas, en 2 tomas, hacemos el diagnóstico de diabetes gestacional. En aquellas pacientes con factores de riesgos asociados entre la semana 24 y 28 del embarazo, les hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa o un test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan consiste en la toma basal de la glicemia, la ingesta de una sustancia de glucosa anhídrida a 75 gramos, hay algunos que utilizan 100 gramos, y la determinación de glucosa a la hora y la determinación de glucosa a las 2 horas. En aquellas pacientes que no hay diabetes gestacional, la glicemia en ayunas será menor de 90, a la hora menor de 180 y a las 2 horas menor de 153 miligramos de decilitro. En aquellas pacientes con diabetes gestacional, la glicemia basal será mayor al 90, la glicemia a la hora mayor de 180 y a las 2 horas mayor a 153. Una vez realizado el diagnóstico, debemos procurar ver las complicaciones que puede producir la diabetes durante el embarazo o la diabetes al producto de la gestación. Las complicaciones maternas principalmente y también se encuentran asociadas a las mismas complicaciones que la diabetes produce en una paciente no gestante. Estamos hablando del riesgo de retinopatía diabética, el riesgo de nefropatía diabética, enfermedad coronaria arterial, datos de hipoglucemias o neuropatías.
Descompensaciones diabéticas asociadas con cetoacidosis diabética o coma hiperosmolar se encuentran presentes en este tipo de pacientes, pero en menor proporción que en relación a las pacientes no gestantes. En relación a las complicaciones fetales, en el tema de aborto habíamos visto que uno de los factores de riesgo para el aborto son las enfermedades crónicas maternas y hemos hablado de la diabetes. Pues sí, la diabetes puede ser un condicionante del aborto, de muerte fetal e incrementa el riesgo de muerte fetal 9 veces más que una paciente no diabética. Además, la muerte fetal se encuentra asociada a un incremento de la glucosa del bebé. Este incremento de la glucosa del bebé va a producir una disminución del flujo útero-placentario. Al haber una disminución del flujo útero-placentario, va a haber una alteración de las vellosidades o una alteración vellositaria. Al haber una alteración vellositaria, condiciona un estado de cetoacidosis. No hay una buena perfusión, no hay una buena irrigación útero-placentaria. La placenta deja de recibir oxígeno a adecuada cantidad y esto lleva a un estado de acidosis placentaria. La acidosis placentaria va a llevar a un fenómeno de vasoconstricción y una vasoconstricción permanente sostenida a zonas de necrosis, zonas de infarto, zonas de muerte placentaria, con la consiguiente muerte fetal. Otras complicaciones fetales, las malformaciones fetales que se presentan entre el 6 a 10% de las pacientes con diabetes gestacional. La macrosomía fetal, no olvidemos que el mecanismo por el cual existe macrosomía fetal es el siguiente. En la madre va a haber un estado de hiperglicemia, el azúcar no va a entrar a la célula por resistencia a la insulina y porque además hay una disminución en la producción de insulina materna. El azúcar atraviesa, la glucosa atraviesa la placenta, llega al bebé, sin embargo, la función endocrina del bebé va a estar conservada, va a estar normal. De hecho, la primera hormona que secreta el embrión o el feto es la insulina. Va a haber producción excesiva de insulina para compensar esa hiperglicemia que le está llegando de la madre. Y sabemos muy bien que la insulina es una hormona anabólica. La insulina, al ser una hormona anabólica, va a condicionar un incremento del peso fetal. El feto va a tender a ser macrosómico. El feto macrosómico va a tener dificultad respiratoria y una vez que haya nacido, se corta el exceso de azúcar a través del cordón umbilical. Sin embargo, existe producción exagerada de insulina neonatal en este caso, con la consiguiente hipoglicemia neonatal a las pocas horas de vida del recién nacido. Hay mayor riesgo de policitemia neonatal, hiperbilirrubinemia neonatal e hipertrofia cardíaca. Pues el tratamiento, una vez diagnosticada la patología, la primera medida es dietética. El manejo es disminuir el consumo de calorías, dar 1800 kilocalorías por día a estas pacientes diabéticas, una dieta adecuada, limitada en hidratos de carbono de absorción rápida y una valoración por nutrición. Repetir la glicemia a las 2 semanas si no hay un control metabólico adecuado que tiene que estar ejercido por dieta, por ejercicio o por insulina, o bueno, que no haya un control metabólico que no haya estado corregido por dieta o por el ejercicio, sí se indica el empleo de la insulina, ¿sí? El primer medicamento que podemos utilizar para mejorar la glicemia en la madre es el empleo de insulina. La insulina no atraviesa la placenta, por lo tanto tampoco podemos estar aumentando los niveles insulínicos del feto. Es un medicamento seguro, es un medicamento adecuado. Los hipoglucemiantes orales, las biguanidas, se encuentran completamente contraindicadas en el embarazo y hay algunos estudios que permiten el empleo de la metformina para el embarazo. El control fetal.
tendremos que hacer la determinación de malformaciones fetales. Ya hemos hablado en el tema de control prenatal que la ecografía de las 20 y de las 24 semanas, la ecografía estructurada, permite identificar malformaciones fetales, realizar el control de bienestar fetal. Ya sabemos con temas previos que existen pruebas de bienestar fetal, cardiotocografía, el perfil biofísico fetal o la ecografía obstétrica Doppler y la detección temprana de la macroscopía fetal para evitar de que estos pacientes vayan a parto.